Bien, en la clase de hoy quiero trabajar principalmente lo que son los valores analógicos que tiene un PLC y eh, cómo se interpreta estos valores tanto en las entradas como en las salidas, pero principalmente en las entradas donde es donde tenemos una mayor cantidad de variables analógicas. Bien, aquí en la pizarra vamos a plantear la siguiente idea. Vamos a tener, en este caso, un tanque un tanque que este tanque lo que va a hacer va a alimentar un sistema de riego de un invernadero. Entonces por acá vamos a tener un invernadero y es un dibujo bastante simple. Vamos a suponer que este es el invernadero. Este tanque va a almacenar agua, donde vamos a, así que este es un tanque tanque de agua, y con esto se va a ir llenando de agua. Este tanque de agua se va a conectar, ya sea por un sistema hidráulico de agua hacia el invernadero, ¿no? Y en el invernadero, vamos no necesito esto. Right. Así que vamos a tener nuestro invernadero, pero debe editar la línea. Voy a poner un poquito más gruesa la línea que necesito para
va a venir el agua acá. Aquí en esta parte de acá, en la salida del tanque, vamos a tener una electroválvula. Ya, aquí vamos a tener una válvula donde vamos a controlar la salida del agua. Aquí poner una pequeña válvula, ¿no? Esta válvula va a controlar la salida del agua que va a ir al invernadero. Bien, en el invernadero vamos a tener lo siguiente. Lo que vamos a controlar principalmente es nuestro sistema de temperatura. Entonces vamos a añadir acá. En el agua, ¿qué vamos a medir? Aquí vamos a indicar cosas que tenemos que medir en el agua, va en el tanque de agua. Lo que tenemos que medir, vamos a poner con blanco. Aquí le vamos a hacer. Aquí tenemos que medir dos cosas. Tenemos que medir la altura del líquido que hay. Vamos a medir eso, únicamente, la altura del líquido. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber la altura del líquido? Por lo siguiente. Vamos a decir que la altura de nuestro tanque va a ser de 3 metros. Esto quiere decir que nuestro tanque de agua puede llenarse a una altura de 3 metros. Acá, ¿no? Bye. Lo borré el texto. A ver, este es, vamos a medir la altura de agua y la altura del tanque es igual a 3 metros. Ya, ese es el dato que tenemos. Bien, esta electroválvula que tenemos acá ya va a ser digital. Por ahora lo vamos a considerar digital. ¿Por qué digital? Porque vamos a abrir y cerrar, nada más. Cuando nuestro invernadero requiera de agua, solamente vamos a indicar que se abra. Cuando ya no, le cerramos. También tenemos que considerar una cosa más. Tenemos que considerar una bomba de agua. O sea, la bomba de agua va a ser la que va a impulsar el agua hacia el tanque, hacia el invernadero, del tanque al invernadero. Entonces, esto que está es acá, y aquí voy a dibujar mi tanque. Va, mi bomba de agua. Así como un pescadito más o menos. Ya, hacia ahí va a estar apuntando mi bomba de agua, que va a ser el que va a llenar o va a empujar en sí el agua hasta el invernadero. Aquí vamos a indicar que este es una bomba. ¿Ya? Y el arranque que va a usar
va a ser un arranque, vamos a poner que es un arranque directo, para hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Porque tenemos diferentes tipos de arranque, no nos olvidemos, pero vamos a usar en este un arranque directo, ¿ya? Bueno, en nuestro invernadero tenemos que medir dos cosas bastante importantes. Primero vamos a medir la temperatura ya que tenemos que considerar una temperatura que tiene que estar entre los 15 grados centígrados a los 30 grados centígrados. Y vamos a medir la humedad del lugar que se encuentre entre el 30 al 60%. Ya, ok. Vamos a anotar ahora las condiciones que necesitamos para que todo funcione correctamente. Aquí ya sabemos que estos son nuestros datos. Entonces, lo que nos toca a nosotros es organizar esta información e indicar en qué momento voy a habilitar mi electroválvula, en qué momento voy a habilitar mi arranque, mi bomba. Voy a estar midiendo todo el tiempo la altura del tanque de agua, todo el tiempo tengo que medir la humedad, la temperatura, esas cosas. Bien, entonces, eh, vamos a indicar las siguientes tareas. Aquí vamos a poner las condiciones. 1. Vamos a medir el agua, el tanque, la altura del agua se medirá constantemente. Se va a medir constantemente. Pero esa altura vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir, van a haber una condición acá que va a ser, si la altura del agua es menor a, no sé, supongamos a 1 metro, se activa una alarma por altura baja. Ya, entonces, si la altura en nuestro tanque ya es menor a 1 metro, entonces hay que activar una alarma por altura baja. Eso significa que en algún momento se tiene que llenar el agua. Vamos a usar también una segunda condición. La segunda condición va a ser
no va a haber una segunda. Esta segunda condición es por si teníamos una bomba antes del tanque que rellenaba el agua constantemente. Vamos a dejarlo así. Bien. La segunda cosa que tenemos que revisar. Si la temperatura y la humedad están, bueno, en especial la temperatura. Vamos a ir por la temperatura. Si la temperatura está por encima de los 30 grados centígrados, activaremos la bomba de agua por un tiempo de jugamos de un minuto. ¿Ya? Eso sí, la temperatura de aquí adentro empieza a elevarse. Entonces, una manera de poder bajar la temperatura interna va a ser activando la bomba de agua para que empiece a disminuir constantemente la temperatura. Tres. La tercera condición va a ser igual. En ese caso, ahora es si la temperatura, si la humedad en este caso está por debajo del 30%, se va a activar la bomba por un tiempo de, vamos a poner, de 3 minutos, un ejemplo. Y listo, estas van a ser nuestras tres condiciones. Entonces, cada condición que vamos a trabajar acá va a significar que es una función totalmente distinta. Entonces aquí ya tenemos nuestras condiciones. Entonces dice, si la altura del agua es menor a 1 metro, vamos a activar una alarma por baja altura. Si la temperatura está por encima de los 30, activaremos la bomba por un tiempo de 1 minuto. Y si está por debajo del 30%, vamos a activar la bomba por un tiempo de 30 minutos. ¿Por qué activamos la bomba cuando estamos por debajo de esta humedad? Porque cuando tenemos bastante agua en el ambiente empezamos a subir la humedad, ¿no? Y lo mismo con la temperatura. Son elementos que se relacionan bastante en este tipo de ejemplos. Bien, ya tenemos todo eso ya armado, ya sabemos que para que nuestra bomba de agua arranque, tenemos que activar también nuestra electroválvula. Luego, ya tenemos nuestras otras condiciones. Bien, vamos a pasar a crear nuestro proyecto ahora acá. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner ejemplo invernadero.
la ruta del ejemplo. Voy a ponerlo, vamos, en septiembre. Y ahora le voy a dar a crear. Entonces, bien, estamos terminando de crear el proyecto. Ahorita se nos habilita. Listo. Nos vamos a ir a la vista de proyecto. Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a agregar el dispositivo. Bien, vamos a usar un S7200, un 1212 DC. Y con la última versión del firmware. Entonces aquí voy a darle a aceptar.
Listo, ya tenemos el PLC. Entonces vamos a... Pueden ver el PLC. Bueno, una de las cosas que vamos a también a configurar hoy día es este puerto de acá, este puerto Profinet. Entonces le vamos a dar clic sobre el puerto Profinet y acá nos vamos a crear, le vamos a indicar la IP que queremos que se utilice en caso de tener un PLC físico. Entonces acá, por ejemplo, en mi caso, mi PLC que yo tengo es el 192.168.0.100 y la máscara subred lo dejo tal cual, no hay ningún problema con eso y no voy a cambiar nada. La sincronización horaria, bueno, eso va a depender si estamos conectándolo a un servidor web o cosas por el estilo, pero nada más. El modo de operación lo vamos a dejar tal cual, no vamos a modificar nada y nada más, son esas configuraciones. Bien, ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que en este ejemplo, ¿dónde está? Vamos a tener que medir tres variables analógicas al mismo tiempo. Tenemos el tanque, la altura, que es un dato analógico. Tenemos la temperatura, que también es analógico. La humedad también es analógico. Y entre tanto, el arranque directo de la bomba y la electroválvula, que son cosas ya digitales. Vamos primero por lo más simple, lo que ya conocemos cómo hacer. La bomba es un arranque directo. Entonces, en este caso, vamos a crear nuestra FC. Vamos a agregar un nuevo, vamos a abrir la V1. Y vamos a añadir el nuevo bloque. La función FC que vamos a usar va a estar en KOP, lenguaje ladder. Y este vamos a llamarle arranque directo bomba. Bomba agua. ¿Ya? Ese va a ser al arranque directo la bomba de agua. Le damos a aceptar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a crear las entradas. Vamos a poner la parada de emergencia. Vamos a necesitar el botón stop, el botón start y vamos a tener como in-out el tema de la bomba. ¿Ya? ¿Por qué lo usábamos como in-out? Porque
que en las funciones las variables temporales no nos ayudan de mucho, ya que funcionan una sola vez y ya de ahí se pierden, ¿no? Por algo son temporales. Entonces, en este caso, para hacer el autoenclavamiento, vamos a usar una variable tipo inout, entrada y salida. Se va a funcionar como las dos cosas. Bien, entonces el arranque directo es el más sencillo. Vamos a poner acá nuestros dos pulsadores normalmente cerrados, normalmente abierto. Vamos a poner la rama donde vamos a enclavar. Cerramos la rama y tenemos la salida que ya se coloca. Entonces aquí primero nuestro primer nivel de seguridad va a ser nuestra parada de emergencia. Luego nuestro segundo contacto normalmente cerrado va a ser nuestro botón de stop. El contacto normalmente abierto va a ser el botón start. Y la bomba es la que se va a autoenclavar al final. Listo, ya tenemos nuestra función de arranque directo. Ya no necesitamos nada más. Ahora vamos a hacer una función, pero esta función va a ser una FB. ¿Por qué FB? Porque como voy a necesitar guardar constantemente el valor, el último valor que está registrando nuestro tanque de agua, nuestra altura, entonces lo que vamos a hacer es ir registrando. Bien. Ahora, vamos a crear nuestra FB. Vamos a agregar un nuevo bloque. Bloque de función. Y este bloque de función vamos a colocarle medición altura agua. Ya vamos a medir la altura del agua que va almacenando el tanque. Entonces vamos a guardar, aceptar. Ahora, en un FB nosotros podemos ver que es totalmente igual la forma de programar, incluso tenemos los mismos tipos de variables. Pero quiero que se fijen aquí. Tenemos una columna que dice remanescencia, que si nos fijamos en una FC, no existe esa columna de remanescencia. Tampoco existe la variable que es accesible. A ver, voy a estirar un poco la columna de acá. Que es accesible desde el HMI, que se puede escribir desde el HMI, que es visible en el HMI y cosas por el estilo. Vamos a poner ahí. No, escribible desde el HMI, o sea que se puede modificar el valor desde el HMI. Visible en el HMI. Y valor de ajuste, ¿no? Estas columnas no las tiene una FC. Y estas columnas nos van a ayudar justamente a qué variables se puede modificar desde el HMI cuando veamos la parte de escalas
y cuáles no se pueden modificar. Ya, ¿qué tipo de variables van a ser remanescentes? O sea, que se van a guardar en la memoria para cuando tengamos que volver a reiniciar el PLC, no se pierda y todo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de entrada en este caso para medir el, el tanque de agua? Bueno, vamos a tener el valor del sensor que está midiendo la altura. Pero esta altura que nos van a entregar va a ser un dato tipo entero. ¿Ya? Tipo entero. Y este va a ser un valor remanente. Vamos a... No, no va a ser un valor remanente. La entrada no va a ser un valor remanente. Va a ser mi salida el valor remanente. Es el valor que quiero que se guarde. En este caso vamos a poner que es altura del líquido. O en este caso la altura del agua para ser más específicos. Ahora, este dato tiene que ser un tipo de dato real. ¿Puede ser entero? Sí, puede ser de tipo entero. Puede ser de tipo entero, pero vamos a tener una pequeña limitante si usamos tipos enteros, que no vamos a poder considerar los decimales, ¿no? En ese caso, si vamos a considerar decimales, es preferible utilizar tipos de datos que sean real o long real, o sea, que son valores reales, pero con una mayor cantidad de decimales. Para el caso de este ejemplo, con un tipo de datos real es más que suficiente. Este sí va a ser una variable remanente. Ahora fíjense cómo se guardan los datos. Tipo entero no tiene decimales, el tipo real sí tiene decimales. Aquí nosotros podemos indicar que se puede acceder desde el HMI, que se puede escribir, que puede ser visible, si es un valor de ajuste y cosas por el estilo. Bien. No vamos a tener tipo de datos in-out, ¿no? En este caso. Tipo de datos static tampoco, no nos importa mucho. Vamos a necesitar una variable temporal, sí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una conversión de este tipo de dato entero en un tipo de dato real. Y para eso necesitamos un paso intermedio. Entonces voy a poner mi auxiliar de la altura. Que este va a ser de tipo real. Tiene que ser del mismo tipo de la salida, ¿ya? Para que podamos entender. Ahora, constantes. ¿Tenemos una variable constante? Sí. ¿Cuál es? La altura del tanque. La altura del tanque es un valor constante. Y es un valor, vamos a ponerlo que sea también real. ¿Y cuál es el valor predeterminado? 3. Vamos a considerar que sea 3 metros. 3.0 por si acaso. Porque estamos usando real. Si ponemos 3 solamente, lo va a entender como si fuera entero. En el caso de los reales, que son tipos de datos con decimales, hay que ponerle el punto cero para que indique que sea valor real. Bien. Ok, ya tenemos esos datos de información ahora. Bien, ¿cómo vamos a... Ahora sí, lo voy a poner más arriba. ¿Cómo vamos a convertir esa altura que se nos está
dando, por ejemplo, en la entrada, que es un dato entero, nosotros queremos convertirlo ahora a un dato real. Porque ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Voy a irme un momento a mi pizarrita, voy a abrir una hoja nueva. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El PLC, aquí le vamos a poner el PLC tiene reconoce las entradas analógicas, aquí lo voy a añadir, ya, va a reconocer las entradas analógicas, ¿como qué cosa? Como bits. O sea, las entradas analógicas para un PLC se las entiende como bits. Y en este caso, nuestro PLC tiene una resolución de, si no me equivoco, de 16 bits. Esto quiere decir que puede hacer cierta cantidad de combinaciones. Entonces, los valores que puedo recibir en formato de bits van de la siguiente manera. Como 2 elevado a la 0, que es 1, bueno, también lo entiende el 0, hasta 2 elevado a la 16. Entonces, calculador. Vamos a ver. 2 elevado a la 0, 1. Pero 2 elevado a 16 es 65.536. Entonces, nuestro PLC nos va a dar valores. Esto quiere decir que nos da valores entre 1, bueno, en este caso entre 0 y 65.536. Esto es lo que entiende nuestro PLC. Entre 0, bueno, en este caso sería 1 menos, 65.535, que abarca los 65.536 valores que puede reconocer. Entonces, esto voy a poner aquí abajo, lo voy a poner aquí.
Eso es lo que entiendo el PLC, entre 0 a 65.535. Pero aquí tenemos que tomar otra consideración más. Tenemos que considerar valores positivos y negativos. Entonces, para, para nuestro PLC, vamos a ver, si dividimos 65.535, vamos a poner 65.535 dividido 2, vamos a tener 32.767.5. Entonces, si consideramos valores negativos y positivos, vamos a poder leer desde acá. Desde menos 32.767 a, voy a poner a, hasta 0, a 32.766. ¿Por qué 32.766? Me preguntarán. Porque el 0 se considera un número positivo para el PLC. Entonces, ese 0 también ocupa un valor. Entonces, son todos esos los rangos que nosotros podemos valer. Bien, dado esta explicación de cómo entiende el PLC las entradas analógicas, vamos a definir ciertos valores que nos da el manual. En el manual del PLC nos explica también lo mismo que acabamos de ver ahorita, pero nos indica lo siguiente. Ah, 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 2019. Este es el manual más actualizado que tengo ahorita. Acá está. En este manual vamos a poder ver lo siguiente. Vamos a ver dónde está. Instrucciones básicas. Están las conversiones. Temporizadores. Pero ahorita. Acá está. Conversión. Esto es lo que queda. Aquí está.
pero me había equivocado, es 32.768 inferior, 32.767 superior. Estaba equivocado. Bien, en esta parte nos vamos a centrar en lo siguiente. Acá. Esto sirve tanto para entradas analógicas como también nos va a servir para las salidas analógicas. Es el mismo sistema. Bien. Si nosotros, por ejemplo, eh, vamos a trabajar dentro de un rango normal, tenemos que tomar como valor máximo 27.648, ¿ya? Que ese es el rango nominal que nos está pidiendo el fabricante que utilicemos, tanto en la parte positiva como hacia la parte negativa. Pero principalmente vamos a trabajar en la parte positiva. La parte que dice rango de sobreimpulso, esto es cuando nosotros vayamos a trabajar con sistemas PID. En un rango de sobreimpulso, el PLC puede llegar a alcanzar valores de 32.511. Ya, son valores que puede soportar. Y en el rebase por exceso significa que llega hasta su límite total, que es 32.767. Si nosotros lo traducimos eso en voltaje, fíjense, 27.648, si estamos usando un rango de tensión de 0 a 10 voltios, 27.648 son 10 voltios. 32.511 son 11.75 voltios y 32.767 11.85 voltios. Lo mismo sucede en el lado inferior. Entonces, esto nos tocaría si estuviéramos trabajando con medidas de tensión. Si trabajamos con rangos de 4 a 20 miliamperes, que es lo más normal utilizarlo, entonces 27.648 equivale a los 20 miliamperes y 0 vale 4 miliamperes. Ahora, ¿por qué se usa este sistema de 420 miliamperes? Es el sistema más seguro para medir las entradas analógicas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos valores por debajo de 4 miliamperes, podemos tener lo siguiente, un rango de subimpulso, o sea que cae por debajo de eso, pero es parte del sistema. Puede que sea una rotura de hilo o simplemente esté defectuoso el sensor. Ya, entonces tenemos esas tres cosas. Y mientras que en la parte superior también lo mismo, ¿no? Tenemos un sobreimpulso que es normal que se utilice. En caso de que sea mucho más grande el valor arriba de los 20 miliamperes, se reconoce como rebase por exceso. ¿Ya? Eso es lo que nuestro PLC entiende, ya sea medidas de tensión o de corriente. Por lo general, siempre se trabaja con sensores que miden corriente, de 4 a 20 miliamperes. Entonces, eso es lo que nos falta ubicar ahora. Entonces, el PLC ya tenemos que son entradas analógicas. Ahora, en este ejemplo, ¿cómo sería? Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Los valores que entiende el PLC, que son valores por bits, que vamos a poner que son valores por bits,
el PLC tiene que traducir eso a valores de ingeniería. Ya. Entonces aquí ingeniería. Es aquí donde nosotros vamos a traducir lo que nos da el fabricante, porque cada PLC tiene su rango de valores, tanto en corriente y en tensión, dependiendo cuál se vaya a utilizar, tiene sus propios sistemas. Entonces, aquí le vamos a decir valores de ingeniería. Aquí en estos valores de ingeniería nosotros traducimos esa información, ya sea a metros, ya sea a caudal, ya sea a velocidad, a lo que vayamos a necesitar. En este caso, en este ejemplo, ahora sí ya yéndonos al ejemplo como tal, vamos a necesitar dos bloques para hacer esta conversión. Vamos a necesitar el bloque que se llama Scale X y Norm X. Estos dos bloques van juntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Scale X lo que va a hacer es escalar lo que entiende el PLC desde su sensor y lo va a convertir en valores entre 0 y 1. Y al norm X lo que va a hacer es normalizar esos valores 0 y 1 en valores de ingeniería, a lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, tenemos un valor mínimo, por ejemplo, que va a ser 0 en nuestro caso. El valor de entrada, que va a ser el valor del sensor. No me acuerdo con qué nombre lo puse. La entrada estaba como valor sensor, sí. Ah, pero con B mayúscula. Valor sensor. Al revés. Vamos a normalizar primero, porque este es el que tiene el tipo de dato entero. Normalizamos y escalamos. Vamos a normalizar entre 0 y 1 y vamos a escalar al valor que nosotros necesitamos. Ya, aquí nuestra entrada es de tipo entero. Entre 0, el valor del sensor, y los 27.648. 27.648, que es el valor que nos da el fabricante. Y eso lo voy a utilizar con mi variable auxiliar que hemos creado. Entonces estamos convirtiendo el tipo de dato entero. Esto se va a volver en valores entre 0 y 1. Y ahora lo vamos a escalar. El valor mínimo, cuando 0, tiene que valer 0. Ahora, el valor máximo, cuando este lea 27.648, aquí va a ser igual a nuestra constante que habíamos puesto por acá, que es la altura del tanque. Entonces, la altura del tanque es el valor máximo
a la que puede llegar 27.648. Y aquí, bueno, vamos a decirle que es el auxiliar de la altura. Y aquí, ojo, este valor de acá todavía no es la altura del agua. Esta altura que está midiendo, vamos a volver un momento a la pizarra, vamos a poner acá. Voy a poner esto así. Voy a poner estas marquitas para que podamos entender. Esta de acá es mi altura del tanque, que esta es igual a 3 metros, como habíamos dicho. Esta es igual a 3 metros. Ya. Lo voy a poner ahí. Ahora, si tenemos un sensor en la parte superior, el sensor está leyendo desde acá. Voy a ponerlo con otro color. Ya, el sensor yo lo tengo acá. Ya. Y supongamos que el agua se encuentra por acá. ¿Qué es lo que está leyendo mi sensor? ¿Qué está leyendo mi sensor? Mi sensor está leyendo esta altura de acá. El sensor está leyendo esta altura de acá. Esta altura, KH, es lo que tiene el sensor leyendo. Esa altura es lo que está leyendo mi sensor. Y la verdadera altura que nosotros queremos medir es realmente esta altura de acá. Esa es la altura que nosotros queremos medir realmente. Esa es la altura del, del agua. Eso es lo que yo quiero leer realmente. Este pedacito de acá. Entonces, si yo ya sé cuánto mide mi tanque y sé cuánta altura está midiendo mi sensor, ¿qué tengo que hacer para que sea la altura del agua?
Es simple. Decimos que la altura de agua va a ser igual a ¿qué? La altura del tanque menos la altura que tiene mi sensor. ¿Listo? Entonces, esta altura que tengo acá, que es la que que es la que necesito mostrar en el sistema, el PLC, es esto. Entonces, si nos vamos ahora aquí al segmento, esta altura que yo estoy midiendo acá es la altura de mi sensor, que está midiendo el sensor. Entonces aquí le voy a añadir una variable auxiliar más. Que le vamos a llamar altura sensor. Que tiene que ser también de tipo real. Entonces esta de acá es mi altura sensor. Es lo que está leyendo el sensor. Ahora, para poner en la salida la altura correcta, vamos a usar una función matemática, una simple función matemática. Es una red. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar la altura del tanque menos la altura que mide el sensor, va a ser igual a lo que yo quiero mostrar en la salida, que es la altura del agua. Y listo, con esto nosotros ya le estamos indicando al sistema correctamente esta medición de acá. Ya, eso no tenemos que olvidarnos. Dependiendo de donde estamos colocando nuestros sensores, vamos a hacer las mediciones. Entonces, como nosotros tenemos, por lo general, en los tanques los sensores van arriba, entonces se mide de arriba hacia abajo. Entonces, el tope del agua es la altura que está midiendo mi sensor, es el espacio vacío. Pero no me está diciendo la altura que está llenado hasta ahí. Entonces ahí tengo que hacer esta operación matemática, ¿no? La altura total menos la altura que me mide el sensor. Esa es mi altura real de agua que estoy yo midiendo. Bien, con esto ya tenemos en el PLC la medición de agua. Bien, ahora vamos al OB1. En el OB1 vamos a irnos un momento a la primera pizarra. Vamos a hacer. La altura del agua se va a medir constantemente. Ya tenemos esa medición. Ahora nos dice, si la altura del agua es menor a 1 metro, se activa la alarma por altura baja. Bien, ¿cómo vamos a activar eso? Lo que voy a hacer es llamar a mi bloque de FB, la que ahorita acabo de crear. Pero si se fijan, automáticamente al momento que yo llamo esa función, que es la de color azul, se crea un DB, un bloque de datos. ¿Ya? Este bloque de datos siempre va a estar ligada a esa función. Entonces yo le doy a aceptar y ahora voy a empezar a pedir mi sistema. Bien. Vamos a ver lo siguiente. En el PLC vamos a, hacemos acá.
El PLC, y vamos a ver una cosita que tenemos que revisar al momento de leer las direcciones. Nos vamos a ir a propiedades un momento, pero tenemos que darle clic al PLC. El PLC tiene dos entradas analógicas, AI 2. Cada entrada analógica tiene una dirección. Canal 0, canal 1. En el caso del 1212 tenemos dos canales o dos entradas analógicas. Por ejemplo, el canal 0 tiene la dirección IW64. Esto no se lo puede cambiar. Y el canal 1 tiene la dirección IW66. Tampoco se puede cambiar. Esto sí es que vamos a usar los canales físicos. Pero si vamos a usar una marca de memoria, como lo voy a hacer ahorita, no es necesario. Entonces, ahora, otra cosa más que tenemos que entender es lo siguiente. Que las variables analógicas, los sensores analógicos, generan una cierta cantidad de ruido. Y el PLC está equipado con un sistema de filtrado de ruido. Entonces nosotros podemos poner un filtrado sin filtrado, o sea que no pase tal cual llegue. Podemos poner un filtrado débil, o sea, cada 4 ciclos que vaya borrando todos los errores. Un filtrado medio o un filtrado alto o fuerte, ¿no? Dependiendo del tipo de filtrado que queramos, nosotros vamos a poder tomar ciertos valores. Y acá nos dice activar el diagnóstico por rebase por exceso. Esto lo vamos a activar. ¿Por qué? Porque es necesario, ya que en algún momento tal vez creamos que no pueda pasar, pero sí, puede llegar a pasar que tengamos un rebase por exceso y sepamos saber qué hacer en ese momento. O a veces es simplemente un pico sumamente alto que llegó y luego ya no se repite. Pero ya hay un precedente de que sí llegó un rebase por exceso y es necesariamente tener que guardar esa información. Bien, entonces en este caso nosotros vamos a trabajar con marcas de memoria para poder ir viendo cómo es que internamente se pueden acomodar las diferentes variables. Luego más adelante vamos a conectar con un Factory IO, que es un simulador de procesos. Y ahí vamos a detectar igual. Los sensores se van a conectar de forma digital, digamos, así. Si bien no están físicos, pero va a simular el sistema. Y vamos a poder conectar eso con el PLC. Bien, bien, entonces el valor del sensor aquí le vamos a poner sensor tanque. Le vamos a dar clic derecho, definimos la variable y le vamos a decir que es de tipo global memory. Pero si se fijan, fíjense, ya nos dice que es de tipo entero. Y es el único tipo de dato, junto con todo lo que es real y los demás, que puede ser utilizado. Pero, ¿cómo es que tía Porta sabe que este es de tipo entero? Porque nosotros, al crear dentro de la función, le dijimos que esta entrada es de tipo entero. Y es eso lo que lo liga directamente a ese tipo de dato. Entonces le damos definir
y tiene el valor MW0. ¿Qué significa que es MW0? Significa, que le voy a decir que es permanente, MW0 significa que es una marca de memoria de tipo palabra, o sea que va a guardar 2 bytes. El siguiente byte disponible va a ser el 2, porque este va a ocupar el byte 0 y el byte 1. Y la altura del agua, bueno, aquí lo vamos a ver, lo vamos a poner en una variable también, que vamos a llamar altura agua altura. Y le damos, definimos la variable y le decimos que es una marca de memoria. Y fíjense que la siguiente disponible es el byte 2, pero este me dice que es MD, es de tipo real. El MD significa que es una marca de memoria de tipo doble palabra. Eso quiere decir que esta variable de acá, la altura de agua, va a ocupar 4 bytes dentro de la memoria. O sea, el byte 2, el byte 3, el byte 4 y el byte 5. Lo que hace que el siguiente disponible sea mi byte 6 para poder utilizar las marcas de memoria. Bien, vamos ahora a la consigna. Ya tenemos cargado. La pregunta dice, si la altura del agua es menor a 1 metro, se activa una alarma por altura baja. Bien. Entonces, vamos a indicar acá. Aquí en el segmento le vamos a indicar alarma por altura baja. La pregunta nos dice, sí, vamos a hacer aquí una comparación. Vamos a comparar. Vamos a poner esto. Tac. Vamos a indicar. Sí, altura agua. Bueno, en este caso es agua altura. Si esa variable es menor a 1, 0 le vamos a poner. Si es menor a 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar una alarma por altura baja, que va a ser una simple bobina. Esta bobina lo voy a ligar directamente a las salidas físicas digitales. Le vamos a poner alarma altura baja. La voy a dar clic derecho, definir variable y le voy a decir que es un global output. Pero en este caso, listo. Me va a decir que el Q0.0 se va a habilitar. Bien, con eso ya hemos cumplido nuestra primera cosa. De acá ya está completa. Ahora tenemos que hacer lo mismo para la temperatura y para la humedad. Entonces vamos a crear una FC que vaya a manejar ambas variables, temperatura y humedad, así que vamos a poner invernadero temp temperatura humedad. En este caso, la temperatura y la humedad cuando se miden dentro de un espacio es el que se lee. No es como el caso del tanque. El caso del tanque es muy específico porque depende de la posición donde está el sensor. En este caso, la temperatura y la humedad no dependen del lugar donde se conecta.
No, claro que en este tipo de ejemplos es bueno tener más de un sensor para poder hacer una media de la temperatura en todo el espacio que se va a manejar. ¿Ya? Pero para efectos prácticos vamos a usar solamente un sensor, ya sea de temperatura o ya sea de humedad. Entonces, en este primer caso, vamos a crear las inputs. ¿Qué valores van a tener las inputs? Bueno, aquí vamos a tener valor sensor temperatura, valor sensor humedad. Ambas van a ser de tipo entero. Int. Ya. La salida va a ser la temperatura temp invernadero y un invernadero. Estos tienen que ser de tipo real. Tienen que, bueno, vamos a poner, y le vamos a dar la remanescencia porque queremos que estos datos se guarden. Remanente. Entonces, ahora vamos a crear nuestras vamos a crear directamente aquí, vamos de esta función, lo que vamos a hacer es mandar una señal que diga habilitar tanto eh, habilitar riego, la vamos a mandar como una salida que sea tipo booleana. ¿Para qué? Para que sea más fácil al momento para poder activar tanto la electroválvula y el tanque al mismo tiempo, la bomba al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a darle unas constantes que son las que habíamos puesto acá. Entre 15 y 30 la temperatura y 30 y 60 la humedad. Entonces, vamos a poner constante, vamos a poner temperatura mínima, que va a ser de tipo real y va a ser de 15.0 grados. También vamos a tener la temperatura máxima, que también es de tipo real y le vamos a dar 30.0 grados. Vamos a poner la humedad mínima, que es de 30%, y la humedad máxima 60%. Bien. Desde aquí ya vamos a sacar la lógica para que se haga el riego, ¿no? Y este riego tiene que ser tipo booleano.
¿Podemos mezclar los tipos de datos? Sí, podemos mezclar los tipos de datos, tanto en la entrada como en la salida. No hay problema por eso. Bien. Ahora, y vamos a, aquí en el primer segmento, vamos a tema de la temperatura. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Normalizamos, escalamos. ¿Qué normalizamos? Vamos a normalizar la temperatura. Desde 0, el valor que vamos a evaluar es el valor del sensor de temperatura. Y lo máximo que vamos a evaluar es 27.648. Aquí vamos a poner un auxiliar para la temperatura que no lo he creado. Aux temp. Este, por ejemplo, no tiene no sabe dónde está. Vamos a darle clic derecho, definimos la variable y le voy a decir que es un local temp, que es una variable local temporal. Y es de tipo real, no L real. Listo. Ahora, para escalarlo, vamos a escalarlo entre ¿cuánto? Entre 0 y 100 grados. Vamos a poner así. Vamos a suponer que tenemos un PT100 conectado. Ya, el valor mínimo vamos a decir que cuando el PT100 marque 0, la temperatura es 0. Bueno, en este caso sabemos que cuando mide 100 ohmios vale 0 grados, pero eso es lo que entiende el PLC, 0. ¿A quién vamos a evaluar? Al auxiliar. Y el máximo va a ser 100 grados. Y la salida, bueno, va a ser la temperatura del invernadero. Bien. Ahora, ¿qué nos toca? Vamos ahora por la humedad. Hacemos lo mismo, normalizamos primero, escalamos segundo. Scale viene acá. Esto lo voy a borrar. Bien. En la normalización. Vamos a normalizar desde 0. ¿A quién voy a normalizar? Al valor del sensor de humedad. ¿Cuál es mi valor máximo? 27.648. El out, bueno, vamos a poner que es un out de humedad, el cual lo voy a tener que registrar. Derecho, definir variable y es de tipo real. Listo. Ahora voy a escalarlo. ¿Entre qué? Entre 0 y 100. Porque la humedad se mide siempre entre 0 y 100. ¿A quién voy a escalar? Al auxiliar de la humedad. 100. Y mi salida es mi humedad del invernadero. Listo. Con eso ya tengo. Ya estoy registrando constantemente la temperatura y humedad. Ahora, veamos qué nos dice. ¿En qué momento necesito yo habilitar el riego para nuestros elementos? Ahora dice, si la temperatura está por encima de los 30 grados, activamos la bomba. Aquí, riego se activa. Si la humedad está por debajo del 30%, ¡pum!
tenemos que habilitar la bomba. Bien, entonces son dos condiciones sencillas. Entonces, vamos a la primera, vamos a comparar. ¿Qué me dice? Si la temperatura es mayor ¿a quién? A 30 grados. Entonces, ¿a quién voy a evaluar? A la temperatura del invernadero. ¿Es mayor a qué? A mi temperatura máxima, que es 30 grados. Mayor a mi temperatura máxima. Si es mayor a eso, ¿qué voy a hacer? Voy a habilitar el riego. Vamos a poner dos salidas distintas, que es uno, riego por temperatura, porque nos vamos a buscar, y el otro va a ser un riego por humedad. Listo. Estos también van a ser remanentes. Este va a ser un riego por temperatura. Ahora, la otra condición es que si, por ejemplo, yo tengo la humedad del invernadero menor a quién? Menor al 30%, y 30% es mi humedad mínima. Entonces, si ese valor es menor a la humedad mínima, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a activar el riego por humedad. Y listo, ya tengo mi función. Nos vamos al OB1 y ahora vamos a pedir esa función. Voy a pedir invernadero, llamarlo. Ah, no lo agarró. Bien, ahora sí. Le voy a dar a aceptar con su bloque de datos. Bien, ahora voy a necesitar el valor de sensor de temperatura. Vamos a poner sensor de temperatura. Este va a ser una marca de memoria. Marca de memoria. Memory mark. Definimos, dijimos que la siguiente disponible era el 6, está bien. Y lo mismo con el valor del sensor de humedad. Entonces, sensor humedad. Entonces, clic derecho, definimos y lo mismo. Tenemos que definir que el siguiente disponible es el MDW8. Bien, ya tenemos esos valores. Luego tenemos el invernadero, la temperatura del invernadero, que vamos a poner lo mismo, temp del invernadero, temperatura. Doy clic derecho, definir variable. Y esta también tiene que ser un global memory. Y el siguiente disponible es el 10. Y lo mismo acá. Un invernadero. Clic derecho. Definimos la variable. Memory. Y definimos. Está bien. Todo está listo. Ahora, el riego por temperatura y el riego por humedad, vamos a habilitarlo como salidas digitales, directamente al PLC. Entonces vamos a poner riego por
temperatura clic derecho, definir variable, global o mi siguiente disponible es el 0.1. Y lo mismo el riego por humedad, derecho, definir variable. En este caso es una salida física. Listo, ya tenemos todo. De acá solamente hemos cumplido la mitad de estas dos condiciones. Nos faltan las activaciones de la bomba. Entonces, vamos por la primera. Si vamos a poner acá como un dato de entrada, vamos a indicar, si el riego por temperatura se habilita, fíjense que aquí no me sale ningún problema si utilizo la salida física como entrada, me permite en este caso hacerlo, no me sale alguna alarma o un error, no, se puede trabajar de esa forma. Entonces, dice, si mi riego por temperatura se activa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar la bomba por un tiempo de 1 minuto. Entonces, tenemos que ocupar un temporizador. Y tenemos diferentes tipos. Tenemos el impulso, tenemos por retardo y tenemos por retardo a conexión y retardas con desconexión, que eso lo habíamos visto cuando vimos la lógica cableada. Funcionan igual. El que no hemos visto es el TP, que es el input. Este temporizador, cuando se habilita, va a estar abierto el tiempo que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, llega el golpe, digamos, le indicamos que activamos la entrada y va a empezar a contar el tiempo que se le indique. Una vez que termina, cierra el pulso y no vuelve a activarse hasta que se desactive la entrada y se vuelve a activar por una segunda vez. ¿No? Una vez que empieza a funcionar, no va a parar hasta terminar el tiempo. ¿Ya? Entonces, este de acá, vamos a llamarlo por ahora. Este temporizador vamos a llamar temporizador riego 1. Por si acaso, los temporizadores también tienen sus propias DBs. Entonces, se van a generar con sus propios sistemas, con su propio bloque de datos. Entonces, una vez que aceptamos, tenemos acá la siguiente información. Ahora sí voy a meter un poquito aquí la información. El PT es el tiempo que nosotros vamos a determinar. Para indicar el tiempo que queremos ponemos T, mayúscula, numeral y el tiempo que queremos. 1 minuto. Bueno, en este caso, 60 segundos. S es de segundos. Es preferible manejarlo siempre en segundos. Es mucho más preciso. Y Q es la salida. Entonces, esta salida va a activar mi arranque directo. Pero mis entradas, aquí les voy a poner mis entradas marcas de memoria. Vamos a ponerla para de emergencia. Para de emergencia.
definimos la variable, lo ponemos como marca de memoria. La siguiente disponible es la 18.0, porque aquí son de 4 bytes. El botón stop. El botón stop. Aquí vamos a hacer, creo, un pequeño cambio. ¿Por qué? Cuando esto está activado, o sea, la parada en la función, vamos a ver. Como entrada vamos a tener la señal del temporizador, que sería como mi start. Y el stop y la parada de emergencia no se usarían porque el temporizador siempre me va a marcar la habilitación de la salida. Así que esto lo voy a borrar porque es igual, presenta un arranque directo según este ejercicio. Esto lo voy a eliminar. Esta y esta. Me vuelvo al main 1 y voy a actualizarlo. Voy a aceptar. Y todavía tengo que hacer. Todavía acá tengo que cambiar una cosa más. El motor, la bomba en este caso, ya no va a ser in-out, va a ser solamente out. Cortar. Pegar. Bien, ahora sí. Volvemos a actualizarlo. Ahora, el botón Start ya no va a ser un botón físico porque va a estar determinado por este temporizador. Entonces, en mi lista de variables que yo voy a tener acá, voy a borrar las últimas variables que se han generado. Mostrar todas las variables. ¿Esto para qué? Para no tener memoria ocupada en vano, cosa que podría organizarlo mucho mejor. Voy a borrar eso y listo. Ya con eso estamos completos. Ahora, este botón de Start va a ser esta salida de acá, la Q de mi temporizador. ¿Cómo voy a usar esa salida? Primero, tenemos la DB, así que yo voy a llamar a la DB. Temporizador friego 1. Y aquí me da dos elementos que se pueden usar, la entrada o la salida. En este caso yo quiero la salida, Q. Entonces, cada vez que esté activada la salida, yo voy a activar la bomba. ¿Ya? Que esta bomba la voy a ligar a la salida física. Bomba. Y vamos a ligarlo a la salida física. Q03. Esa sería la la salida general para el caso de un momento. Para el caso del riego por temperatura. Ahora, vamos a ver cómo hacemos el riego por humedad. Bueno, básicamente es lo mismo. Entonces,
En el caso de riego por humedad, aquí voy a tener riego por humedad. Voy a llamar otra vez a mi temporizador. Y le voy a poner temporizador riego 2. Aceptamos. Y aquí hay algo bastante interesante, que nosotros podemos reutilizar las funciones las veces que querramos. Entonces, cuando tenga este de acá, va a habilitar esta bomba. Cuando yo tenga esta de acá, activo esta bomba. Nos estamos olvidando que al mismo tiempo tenemos que activar la electroválvula. Aquí lo vamos a poner con ramitas. Aquí vamos a poner la electroválvula, va a ser una electroválvula digital. Eso habíamos dicho. Entonces aquí nos faltó poner la electroválvula. Y lo vamos a ligar a una salida física. Sería el Q04. Y aquí lo mismo. Bien, cuando se active el riesgo por humedad, el tiempo que nos pide, ¿cuánto es? 3 minutos. Entonces, en segundos serían 180 segundos. T numeral, T numeral 180 segundos. ¿Y qué es lo que va a habilitar la bomba? La salida de este temporizador. Pues el temporizador del riego 2 en su salida va a activar la misma bomba, porque solamente tenemos una bomba usada. Y no nos olvidemos de habilitar también al mismo tiempo la electroválvula. Listo. Ya tenemos todo el algoritmo creado con las condiciones que nos ha pedido. Entonces vamos a probar que esté funcionando. Un momento.